te voy adelantando que no es un fenotipo sano. Estar en un peso correcto no infiere que tu salud metabólica esté correcta. ¿Y esto a qué se debe? Falta de masa. No es obligatorio hacer dieta cetogénica para recuperar esta sensibilidad a la insulina. En este vídeo te voy a hablar a ti, quien tiene bastante grasa en la tripa, o si eres mujer, grasa en la tripa y también grasas en las piernas, glúteos, pero de todo el resto del cuerpo no tienes grasa. Bien, pues una persona skinny fats es lo que es. Skinny, pero fats. Es decir, soy una persona delgada, que no estás con sobrepeso, pero tienes mucha más grasa que músculo. Son estas típicas personas con poco músculo en los brazos, pocos músculos en las piernas, poco músculo básicamente en todo el cuerpo, y tiene la grasa o aquí en los tríceps si eres mujer, grasa en el pecho si eres hombre, pero sobre todo grasa justo ahí debajo del ombligo, y si eres mujer todavía más. En glúteos, todavía más en piernas. Ya te voy adelantando que no es un fenotipo sano. Estar en un peso correcto no infiere que tu salud metabólica esté correcta. ¿Cuántas veces he visto en analíticas, en mi academia, personas con un peso correcto para su altura, pero con resistencia a la insulina, HDL bajísimo, por debajo de valores de 40, niveles de fructosamina, hemoglobina glicada, que son dos parámetros que reflejan la resistencia a la insulina de una persona, altísimo? ¿Y esto a qué se debe? A la falta de masa muscular, generada por la falta de entrenamiento, la falta de ingesta de proteína, una mala alimentación y una mala sincronización en los ritmos circadianos. Todo este cómputo de cosas que acabo de decir genera resistencia a la insulina, activación todos los días del sistema nervioso simpático, el cuerpo se levanta estresado, la persona no tiene la suficiente masa muscular para regular correctamente a lo largo del día la glucosa, está constantemente en hiperglucemias, hiperinsulinemias, altos niveles de insulina, y además el estado de estrés por estar constantemente detrás de pantallas por la noche, no hacer deporte, genera lo que llamamos hipercortisolemia. ¿Qué? El cortisol es una hormona muy catabólica que va al músculo diciéndole de aumentar el catabolismo, el uso de aminoácido como fuente de energía, va degradando la masa muscular y acaban las personas con este fenotipo. Todo se va a envasar en restablecer estos correctos niveles de insulina y de cortisol. Número 1, el entrenamiento, y sobre todo el entrenamiento de pesas. Una regla sencilla para diseñar tu entrenamiento a lo largo de la semana es hacer una cantidad de 70% de pesas y 30% de ejercicio cardiovascular, que sabemos que el ejercicio cardiovascular es también esencial para la oxidación de grasa, la creación de cetonas y además una correcta gestión de tu glucosa en sangre. El cardiovascular lo recomendaría después del entrenamiento de pesas. Haz actividades que te relajan, exponte más al sol, corta la luz blanca de las pantallas, corta la exposición al móvil, al iPad, a la tele por la noche, y probablemente tengas mejores secreciones de cortisol a lo largo del día que no impacten negativamente tu masa muscular. Y tomas suplementos que te relajan por la noche, como por ejemplo triple magnesio, la melatonina, el triptófano, suplementos como Chill Moon, te lo dejaré en la descripción para mejorar tu sueño. Puedes usar mi código intergaláctico para obtenerlos. Si eres una persona que come 3, 4, 5, 6, 7 veces al día en cada comida una cantidad altísima de carbohidratos, todo esto va a crear hiperglucemias que a la larga van a hacer que junto a tu falta de entrenamiento y mucho estrés estés en un terreno metabólico más sujeto a crear esta resistencia a la insulina. ¿Qué mejor que bajar la cantidad de carbohidratos refinados, bajar la cantidad de ingestas que haces durante el día,
mezclando, por ejemplo, una dieta low carb cetogénica junto a ayuno intermitente. Un tejido sensible a la insulina es un tejido capaz de recibir los mensajes que le manda la insulina. Estas mismas células sean capaces de producir la cantidad suficiente de transportadores de glucosa, GLUT2, GLUT3, GLUT4, para que estos transportadores aumenten la velocidad de paso de la glucosa dentro de la célula y así tener niveles de glucosa a lo largo del día controlados y junto al entrenamiento mejorar todas las demás hormonas esteroideas, la progesterona, el estradiol, la testosterona, la DEA, la pregnenolona, que son hormonas esenciales para tu ánimo y la correcta gestión del desarrollo de tu masa muscular. No es obligatorio hacer dieta cetogénica para recuperar esta sensibilidad a la insulina. Otras dietas más altas en carbohidratos, como pueden ser veganas, pueden ser susceptibles de crear este cambio, pero en mi opinión más complicados de hacer porque estarás constantemente metiendo cada vez más carbohidratos y esto a lo mejor puede tener un impacto negativo sobre tu apetito. Es por ello que soy más fan de hablar de cetogénica, low carb y ayuno intermitente de entrenamiento porque son herramientas sensacionales. Tu hígado ya responda mejor a la cantidad de carbohidratos que tú le vayas dando desde la alimentación y recuperarás a largo plazo esta sensibilidad a la insulina. Ayuno, entrenamiento, nutrición cetogénica low carb y una correcta sincronización de tus biorritmos te harán pasar de un skinny fats a una persona más alegre con tu cuerpo, más en forma y con más masa muscular. Para saber más, obviamente te voy a indicar que entres en mi academia Keto Optimizado, te dejo los links en la descripción. Nutrición, entrenamiento, suplementación para todo el año. Te saluda Filugo Farmacéutico, como siempre, con mucho amor y mucha fisiología. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.